ya pueden bajar, hermanos. El día de hoy el tiempo nos ha avanzado, pero yo tengo que darle un mensaje que me ordenaron que yo le diera. Y el mensaje es: extrañas matemáticas de Dios. Ese es como yo lo titulé, extrañas matemáticas de Dios. Matemáticas nunca fue algo donde yo pude destacar. De hecho, el Señor a mí me bendijo mucho con ser un alumno con buenas notas. Y no lo digo yo, lo dicen las notas que tuve. Pero quiero ser bien honesto con usted. Mi nota más baja fue matemáticas. Yo recuerdo hace muchos años había un libro enorme, se llamaba Álgebra de Baldor. Y yo recuerdo esa noche abriendo yo el libro, yo llegué a llorar y jalarme los pelos de mi cabeza, frustrado de no entender. Y era difícil para mí. Yo sé que para cuántos matemáticas ha sido el mejor subject. Los admiro y los saludo. A mí me hubieran dicho, se va a ir a estudiar ingeniería. No la hago. O tal vez, pero me hubiera costado mucho. Fue de las materias que más tiempo le dediqué y que menos notas saqué. Pero a mí me hablaban de estudios sociales, biología, ciencias naturales, idioma, fácil, matemáticas y caligrafía, pésimos. Tengo buena ortografía, las faltas ortográficas, todo eso, las gramáticas, ¿sí? Pero usted me pone a escribir algo, le doy gracias a Dios por las computadoras y le doy gracias a Dios porque no tengo que darle los mensajes con mi mano. Pero cada uno de nosotros tenemos talentos y tenemos debilidades. Pero el día de hoy yo quiero hablar de algo que me ordenaron que le dijera a este pueblo. Y tengo testigos, porque este mensaje me lo dieron hoy a la 1 de la mañana. Ya que hay varios testigos que estuvieron conmigo. Y el día de hoy yo le quiero pedir al Señor la gracia para poder transmitir ese mensaje. Marcos capítulo 8, versículo 16. Dice la palabra que los discípulos discutían entre sí que no tenían panes. Y dándose cuenta Jesús les dijo, Jesús se da cuenta cuando nosotros discutimos. A veces está en la presencia de Dios y nosotros discutiendo. A veces venimos a la reunión de los santos y nosotros salimos discutiendo. Cualquier parecido a usted es pura coincidencia. Dándose cuenta Jesús les dijo, ¿por qué discuten que no tienen pan? Y les pregunta y les dice, ¿aún no comprendéis ni entendéis? ¿Ustedes no comprenden o no entienden? ¡Aló! Decía él. ¿No entienden? ¿No comprenden? ¿Tenéis el corazón endurecido? Les decía. Entonces el Señor
les estaba diciendo a los discípulos, ustedes están discutiendo porque no tienen pan. Yo le he predicado muchas veces y lo voy a volver a decir y se lo voy a decir siempre que tenga la oportunidad de decirle. Las frustraciones del cristiano es porque siempre está pensando en lo que no tiene y no se da cuenta lo grande que tiene. ¿Está entendiendo? El hombre y la mujer frustrada es aquel que se concentra en lo que le falta y no en lo que ya tiene. El Salmo capítulo 23 y versículo 1 dice: Jehová me pastorea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si no te lo ha dado el Señor, es porque todavía no es tiempo. Es en el tiempo de Él. Porque si te dan las cosas antes de tiempo, te puede hacer daño o tú le puedes hacer daño a eso que te dan. Un ejemplo, alguien que a los 14 años se quiere casar, no es el tiempo. Pero más adelante sí será el tiempo. A veces alguien quiere un ministerio y todavía no es el tiempo. Pero más adelante será el tiempo. Alguien desea tener una empresa exitosa y todavía no es el tiempo, porque le hace daño todavía. Pero llegará un día en que esa persona va a madurar y esa empresa ya no le hará daño a su vida espiritual. Entonces, esos discípulos discutían porque no tenían unos recursos, no tenían panes. Y vamos a ver algo especial, porque Jesús en su misericordia está hablando en la Biblia habla de las matemáticas de Dios, y quiero poner varios ejemplos para volver otra vez a regresar a ese problema que tenían los discípulos en la barca. Eso fue en una barca, donde estaban discutiendo. Yo me imagino a Pedro diciéndole: Juan, se te olvidaron los panes que sobraron. No, Pedro, a ti tú tenías la obligación. No, es que tú lo tenías que llevar. Y Judas era el más enojado de todos. ¿No le pasa a usted que cuando se les olvida algo, usted le dice: yo te dije que lo trajeras, y las llaves no las trajiste? No, yo creí que tú las ibas a traer. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Y por qué no me dijiste tú? ¿Ya ha pasado a usted eso alguna vez? ¿O solo le ha pasado al pastor Néstor? Bueno, matemáticas de Dios. Matemáticas de Dios. El Señor Jesús le dice al Padre: yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Fíjense que lo que el Señor estaba diciendo acá en esto es que los discípulos que Él tenía en ese tiempo no solamente eran los 12, habían 70 discípulos, ¿verdad? Había gente que le seguía, había mujeres de Dios que le seguían, era mucha la gente que le seguía en ese tiempo, y Jesús estaba orando, y esa oración nos refleja y nos enseña que Jesús le estaba diciendo al Padre: Señor, Padre, no solamente oro por ellos, sino oro por aquellos que han de venir por la palabra que les vas a dar a ellos, por la palabra de ellos. Y esa es usted y yo estamos en esa oración. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús en Juan capítulo 17 oró por nosotros? Entonces, la matemática de Dios es aquí que el Señor estaba diciendo: estos muchos y muchos se junten y se hagan uno. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero mire la consecuencia de lo hermoso de la matemática de Dios. Es que Juan 17:21 dice: para que todos
Hermano, no solamente el 100%, el 80%, o la mitad de la iglesia, o el 20%, no, sino la oración de Jesús es que todos sean uno. Todos. Quiero decir algo que hace mucho tiempo lo predico y lo sigo diciendo. Todos en esta iglesia son importantes, pero ninguno es indispensable. Solo Jesús. Le estoy dando la importancia a usted, pero también le estoy diciendo que Jesús es el más importante, que Jesús es el indispensable. Amén. Pero estamos obligados a ayudar a aquel que necesita, y estamos también comprometidos a que si vamos a estar en la iglesia, tenemos que ser uno en la iglesia. Amén. Tenemos que estar en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Si no, estamos desubicados en este lugar. Yo me estoy arriesgando a que algunos digan, bueno, pero yo sí le quiero decir, aquí todos somos importantes, pero tenemos que estar en el mismo espíritu. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, y que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, la matemática de Dios, cuando nos hacemos uno, se hace un poder evangelístico tremendo. La iglesia que se hace uno, crece. Crece. Se casa este con esta, se hacen uno y crece la familia. ¿Verdad? Especialmente nosotros los latinos. Son mujeres fértiles. Las mujeres es una bendición. Mujeres de Dios es una bendición. La fertilidad es una bendición. Muchos más muchos igual uno. Esa es la matemática de Dios. Y esa matemática de Dios produce una gloria evangelística y la gente cree. Si la gente te mira peleando con tu esposa, no va a creer en el evangelio que estás predicando. Si la gente te mira peleando con los hermanos de la iglesia, ni va a querer venir cuando lo invites. Por eso necesitamos ser uno y meternos en la matemática de Dios. Porque muchos queremos ser primeros. Y la Biblia no nos llama a ser primeros, nos llama a ser uno. Aleluya. Dice el Señor, la gloria que me diste les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si hay unidad, si hay matemática de Dios, va a haber una gloria en los lugares donde estemos. Amén. Si alguien es llamado a un ministerio y en su hogar no hay unidad, no fluye el ministerio. Si alguien es llamado, y cuando hablo de ministerio no estoy hablando pastoreo, apostolado, estoy hablando ministerio en donde quiera que el Señor te mande. Alabanza, prédica, ujierato, donde quiera que el Señor te mande, porque lo hermoso es servirle a Dios. No la posición, sino la ubicación. Que busques donde Dios te tenga ubicado. No busques posición, busca ubicación.
Amén. A mí han venido gente a decirme, no, usted es un apóstol, usted es un apóstol. Yo digo, yo estoy buscando eso. A mí Dios me llamó a pastorear. Y hasta que Dios me hable de algo, yo lo voy a recibir. Pero si Dios a mí no me ha hablado, ¿por qué me voy a meter yo una camisa que todavía no me queda? Me voy a ver ridículo. Yo soy 40S. Y no para que me regale nada. Pero imagínense, me pongo un 48D. No sé si hay de eso. No hay. Regular o short, ¿verdad? Y usted ya sabe quién compra la ropa del pastor, ¿verdad? Bueno, pero me pongo un 44 long y me voy a ver puro espantapájaro. ¿Por qué? Porque hay que buscar la ubicación. Donde Dios te ubique. Lo que Dios te dé. Y eso no me va a hacer más o no me va a hacer menos. Ahí arriba lo importante es que Dios me diga, siervo, para esto te llamé, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Simple, simple, simple. Pero sí hay que anhelar obispado, hay que anhelar servir a Dios, pero hay que anhelar ubicación, no posición. Amén. Escuche esto. Mire, la matemática de Dios en el matrimonio, dice el Señor, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Matemática de Dios, un hombre, una mujer, 1 más 1, 2 dice la matemática. Pero en Dios, en el matrimonio no es así. 1 más 1 igual una sola carne. 1 más 1, una sola carne. Las matemáticas de Dios no son matemáticas de la mente. No son matemáticas que se puedan entender o explicar. Usted le dice a un científico esto y se va a reír de usted. Pero iba a decir, ese está loco. Pero usted sabe que el evangelio para los que se pierden es locura, pero para los que le creen es poder de Dios. Aleluya. Otro ejemplo. Mire, hermano, la fuerza de la unidad. Deuteronomio 32:29 dice, ojalá que fueran sabios y comprendieran esto y que pudieran discernir su futuro. Y entonces está la pregunta, ¿cómo puede uno de vosotros perseguir a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiera vendido y el Señor no los hubiera entregado? Pero está diciendo la palabra que uno puede hacer que 1000 enemigos huyan. Así es. ¿Usted lo cree? Pero mire, cuando vienen 2, la lógica humana sería que 1 sería a 1000 y 2 tendrían que ser 2000. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que 1 hace huir a 1000 y 2 hacen juntos, en unidad, en un mismo acuerdo, en un mismo sentir. 2 hacen huir a 10,000. Es una matemática de proyección geométrica. Pero y si usted hace una regla de 3, no se da así. No es aritmética. Pero hay una potencialización en la unidad de Dios. En la matemática de Dios, cuando usted se junta, usted va a ver glorias hermosas y fortaleza en Dios tremenda. Gloria al Señor. Entonces me voy a remontar de nuevo a ese pasaje de la Biblia de Marcos capítulo 8, del versículo 1.
En aquellos días, dice, había una gran multitud que no tenía que comer. Mire, había una necesidad. Y entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Hermano, cuando yo planifico un retiro para... ¿Cuánto fue el último retiro que planificamos en un campamento? ¿Cuántos? Como unas 400 personas, ¿verdad? Con todo y niños. Una planificación, hermano. La comida del viernes, el desayuno, el almuerzo, la cena, los cultos, quién iba a tocar, quién iba a ministrar, qué iglesia, porque lo hacemos con otra iglesia, una coordinación. Jesús se llevó, ¿a cuántos en esto? A 4,000. En una oportunidad 5,000 y en otra oportunidad 4,000. Se los llevó a un retiro y no les dio de comer. Miren, la palabra era tan especial que la gente estaba ahí. La gente estaba ahí. La presencia del Señor era tan especial que la gente estaba ahí. Hasta niños habían. No lloraban ahí. ¿Cómo habrán hecho? La unción de Dios. Hermano, los que tenían problema de su azúcar, el Señor les regulaba el azúcar ahí, no comían por 3 días. Una persona que tiene problemas de diabetes, si no come por 3 días, se le baja el azúcar. Pero ahí estaba la unción de Dios. Cuando hay unción de Dios, cuando el Señor está, es especial. Sin embargo, a los 3 días, el Señor mismo dijo: tengo compasión de esta multitud. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y mire qué tremendo el Señor, hermano. Sus discípulos le respondieron: pero ¿dónde vamos a comprar o encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Mira, hermano, se lo llevó a un lugar y se lo llevó a un desierto, a un monte. No se lo llevó a un campamento como usted y yo, con cabañas, con lugares donde dormir, ¿verdad? Nosotros cuando hemos hecho retiros nos han llegado a decir: no me gusta la cabaña que me dio. No me vaya a poner con aquel hermano porque ese hermano parece una olla de tamales. No me voy a poner con estos jóvenes, no me van a dejar dormir, esos se van a estar molestando toda la noche. Y al otro día los hermanos, puros zombies, que no pudieron dormir. Y el Señor Jesús se los había llevado al desierto. Pero era tan hermosa la palabra, era tan preciosa la presencia. Esa era la prioridad, que no le ponían atención a lo que les faltaba, sino le ponían atención a lo que tenían. Aleluya, bendito el nombre glorioso del Señor. Mire usted dónde está. Está metido en un lugar bajo la tierra, en un sótano, que gracias a Dios hoy lo tenemos el lugar, pero el viernes se oye unas tremendas guerras espirituales allá arriba, ¿verdad? A veces yo me pongo a ver el pie de los hermanos a ver si todavía para que me miren y salga bien en la cámara.
¿Dónde nos tiene el Señor? Pero a usted y a mí, el Señor ya nos enseñó que Él está aquí. Y que Él es fiel. Y que Él nos bendice. Mire, llorando por un lado, por otro lado. Pero usted está alabando al Señor, glorificando al Señor, bendiciendo su nombre. Amén, amén. Metido bajo la unción de Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que concentrarnos en lo que ya tenemos y no lo que todavía no tenemos. Pero yo sí quiero decir algo. Yo sí le quiero pedir al Señor un templo para que nosotros podamos tener la libertad, para que los niños corran, para que la gente alabe a Dios, para que gente llegue a los pies de Cristo. Y si usted me pregunta, ¿tiene los recursos? Yo no los tengo. Pero el Señor es el dueño del oro y de la plata. Aleluya. Entonces el Señor les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos le respondieron, Señor, tenemos 7 panes. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo. A veces a uno el Señor lo tiene que poner a dormir. Recuéstense en el suelo y tomando los 7 panes, eso quiere decir que reposando en Él, el Señor hace cosas maravillosas. Cuando descansas en Él, el Señor va a hacer cosas hermosas. Entonces viene y le dice el Señor a la multitud que se recostara, y tomando 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos. Mire, los hizo partícipes activos, testigos partícipes, testigos activos del milagro de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Y entonces se los iba dando a los discípulos para que los discípulos los pusieran delante de la gente, y fueron ellos mismos los que sirvieron a la multitud. En otra oportunidad, los discípulos llegaron con el Señor y le dijeron, Señor, la gente tiene hambre, lleva 3 días. Y el Señor les dice, sí, denle ustedes de comer. Esa fue la respuesta. Denle ustedes de comer. Y el Señor les dijo, no tenemos nada. Los discípulos dijeron, no tenemos nada. Y apareció un muchachito con 5 panes y 2 peces. Y eso sirvió para darle de comer a los 5,000. Entonces, más adelante, en este mismo capítulo, el Señor entra con los discípulos en la barca, dejando los fariseos que le habían pedido señales. El Señor se embarca con los discípulos y se fue a otro lado. Y se habían olvidado de tomar los panes que habían sobrado. Mire, habían sobrado panes. No solamente le habían dado de comer a la multitud, sino que había sobrado panes. Y no tenían consigo en la barca sino solamente un pan. Se les olvidó lo que había sobrado y solo tenían un pan. Entonces el Señor les empezó a decir, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de Herodes. Este es otro tema, pero la levadura de los fariseos es la hipocresía, es lo que dice la Biblia, es la religiosidad. De eso no tenemos que cuidar nosotros. La levadura de Herodes es aquel que quiere matar al que está niño en Dios. Es aquel que quiere ser un orgulloso, que quiere presentarse y dominar y que no se mete bajo la autoridad de Dios. Entonces, el Señor les está hablando un tema diferente, pero ellos estaban concentrados en otro tema. Y dice la Biblia que los discípulos discutían entre sí
que no tenían panes. Mire, se estaban echando la culpa uno al otro. Se quedaron los panes, no tenemos que comer. Acababan de ver un milagro precioso y estaban pensando en que el Señor estaba hablando de los panes que se les habían olvidado. Dándose cuenta Jesús de que estaban discutiendo. Hermano, que nos dé pena que el Señor se da cuenta cuando no estamos en el mismo sentir. Dándose cuenta Jesús les pregunta y les dice: ¿por qué estáis discutiendo que no tenéis pan? Aún no comprendéis ni entendéis. No comprenden ni entienden. Tienen el corazón duro, endurecido, y por eso están ustedes concentrados en lo que no tienen y no en lo que tienen. Entonces Jesús viene y les dice: teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Tienen ojos y no miran, y tienen oídos y no oyen. ¿No se recuerdan ustedes? ¿No os recordáis? Y entonces el Señor les empieza a hablar y les dice: escúchenme, cuando partí 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos de panes recogisteis? Y ellos le dijeron: 12. Y cuando partí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron: 7. Entonces el Señor les pregunta y les dice aquí en este texto: ¿aún no entendéis? Y los discípulos se quedaron con la boca abierta. Y nosotros cuando leímos esto también nos quedamos con la boca abierta. Explícame, Señor. Como dice un hermano que a veces pongo a predicar: alguien que me explique. Entonces, hoy en la madrugada a la 1 de la mañana a mí me lo explicaron. ¿Cuántos quieren que se los explique yo como me lo explicaron a mí? Fue el apóstol Fernando Ortiz el que me lo enseñó, y habían hermanos que lo oyeron conmigo. Entonces la explicación es: el Señor les dijo 5 panes, y con esos 5 panes, estoy hablando de las matemáticas de Dios, con esos 5 panes le dimos de comer ¿a cuántas? 7,000 personas. Y sobraron 7,000 o 5,000. 5 fueron, ¿verdad? Perdón el error, pero fueron 5 según el texto. Ese es error mío de desvelada. Entré a mi casa a las 4 de la mañana. ¿Y sobraron cuántas canastas? 12 canastas. Y les dijo: en la segunda oportunidad fueron ¿cuántos? 7 panes. Y esos 7 panes les dimos de comer a 4,000 personas, que se llenaron. Y sobraron 7 cestas. En una sobraron 12 canastas y en otra sobraron 7 cestas. Y cuando uno estudia el original, uno se da cuenta que la palabra canasta y la palabra cesta en griego es diferente. En inglés usan la misma, basket, ¿verdad? Pero en el griego, canasta y cesta no es lo mismo. La canasta es una canasta llena de pan, y la cesta es una canasta que se usaba para llevar como una merienda, como un lunch, más pequeña. Entonces el Señor les está diciendo: con 5 le dimos a 5,000 y sobraron 12, y con 7 le dimos a 4,000 y sobraron 7. Cuando lo vemos en la matemática de Dios, esto no concuerda, esto no hace cuentas.
Entonces el contenido, escuche esto, si usted vino el contenido del mensaje es este. Se le puede olvidar todo lo demás, pero que no se le olvide esto. Mientras menos recursos tengamos disponibles, más grande será el milagro de Dios en nuestra vida, hermano. En el nombre de Jesús, recíbalo ahora, recíbalo ahora. ¿Cuántos panes tenían para darle a 5,000 personas? No, 5. ¿Y cuántas cestas sobraron? 12. La necesidad de 5,000 y la necesidad de 4,000, ¿cuál es mayor? La de 5,000. Pero ¿dónde había más recursos y menos recursos? Había menos recursos cuando había más necesidad. Y Dios se glorificó. Y sobraron 12 canastas llenas. En la segunda oportunidad la necesidad era de 4,000. Y tenían más recursos, tenían 7. Y Dios se glorificó y se llenaron los 4,000 y sobró menos. Quiere decir que cuando nosotros estamos en el Señor, hermano, tú no dependes de los recursos que tienes, ni te vas a sentir menos porque la necesidad sea mayor. Si el Señor está ahí, el Señor va a operar un milagro precioso. Aleluya. Segundo, mientras más dura sea la prueba, más grande será la recompensa. Aleluya. Llévese esto, anótelo, guárdelo en su corazón. Mientras menos recursos tengamos disponibles, más grande será el milagro. Y mientras más dura sea la prueba, más grande será la recompensa. Porque nos vamos a dar cuenta que no es por nuestras fuerzas, sino que es por la fuerza de Dios. Y por último, el Señor les dijo, ¿no entienden ustedes? ¿Tienen el corazón duro? Les dijo. Las matemáticas de Dios se entienden con corazón sensible y no con la mente humana. 3 cosas que quiero que usted se lleve. Mientras menos recursos tengamos, más grande será el milagro. Mientras más dura sea la prueba, más grande será la recompensa. Las matemáticas de Dios se entienden con el corazón y no con la mente. Por eso es que nosotros cuando vemos que las cosas se ponen más duras y más difíciles, nos desesperamos porque no entendemos a Dios. Y yo aprendí hace mucho tiempo que Dios, casi por lo general, cuando Dios va a ensanchar a alguien, lo aprieta. Dice la palabra que en la barca, ¿cuántos panes tenían ellos? 1. Un pan. Juan 6:48, el Señor dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos tienen a Jesús? Amén. Tienes ese pan. Amén. Dice la palabra, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. ¿Cuál es tu pan? ¿Cuál es tu pan, hermano? Cristo. Hay un texto que dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, dice, echa tu pan sobre las aguas. Eso quiere decir, si tienes a Cristo, el Cristo que te dio te va a utilizar, pero tiene que salir de ti. Tienes que derramarte para Él. Tienes que dedicarte a Él. Tienes que cambiar tu vida y que tu vida gire en torno a Cristo y que Cristo salga de ti. Y cuando hablo de que Cristo salga de ti, es que los frutos que Cristo produce en ti sean obvios, sean palpables, la obra de Cristo sea palpable en tu vida y que la pueda reflejar a otros. Echa tu pan sobre las aguas. Eso va también con aquel que quiere sembrar y que da alguna semilla, eso es especial. Pero es lo que quiero decirte a ti, es que si tienes el pan, tienes que dar ese pan.
porque después de muchos días lo volverás a encontrar y te van a pedir cuentas del pan que te dieron. Eclesiastés 11:5 dice, porque también tú no comprendes cómo entra el espíritu a los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así no comprenderás la obra de Dios que hace todas las cosas. A Dios no hay que entenderle, a Dios hay que creerle. Creerle con el corazón. Aleluya. Y vas a ver los milagros que Dios va a hacer en tu vida. Para terminar, yo le quiero dar gracias al Señor por el pan que descendió del cielo, que ya nos bendijo. Y yo quiero orar el día de hoy por aquellos que el Señor los va a retar a hacer cosas hermosas. Yo soy el primero. Por aquellos que saben que Dios lo puede. Yo no sé cuáles son los planes que tú vas a tener. No sé a qué Dios te va a meter, pero lo que yo sí sé es de que si tienes el pan de vida, si tienes a Cristo contigo y Cristo te mandó, entre más duro sea lo que te mandaron a hacer, más grande será el milagro que vas a experimentar en Cristo Jesús. Fíjense que los discípulos no fueron ellos por su propia convicción, fue Jesús el que los mandó a darle de comer a la multitud. El que es enviado no es culpado. Y el que es enviado será respaldado por el Señor. Póngase de pie y levante sus manos al cielo.